Buenos días con todos. Doctora, por favor, especialista de audiencia, para que se presente usted, presente el caso y a las partes. Buenos días, señor magistrado. Buenos días con todos los sujetos procesales presentes en esta audiencia virtual. Mi nombre, Eloísa Elizabeth Pérez Díaz, especialista judicial de audiencia. En esta ocasión, señor magistrado, se ha convocado a la presente audiencia debido a que con fecha 15 de diciembre del año 2022 se llevó a cabo la primera sesión de audiencia en mérito del escrito 5463-8 del 2022, presentado por la representante del Ministerio Público, mediante el cual realiza el requerimiento de comparecencia con restricciones contra los investigados Sergio Rafael Bravo Orellana y Alberto Javier Pasco Font Quevedo, por la presunta comisión del delito de colusión agravada en agravio del Estado. Asimismo, señor magistrado, a continuación voy a dar cuenta de la presencia de los sujetos procesales en esta audiencia que se está llevando a cabo de manera mixta. Se encuentra presente en esta sala de audiencias la representante del Ministerio Público, la doctora Rosalía Maraví Neira, fiscal adjunta provincial del cuarto despacho del equipo especial. Asimismo, está presente la defensa técnica del investigado Alberto Pasco Font Quevedo de manera virtual, David Rosales Melgarejo. También se está presente la defensa técnica de Sergio Rafael Bravo Orellana, la abogada Victoria Melgarejo Ugaz. Asimismo, señor magistrado, para dar cuenta que habiendo revisado el sistema judicial el sistema integral, no existe ningún escrito por dar cuenta a su judicatura. Del mismo modo, doy cuenta de la ocurrencia de la acta de audiencia de fecha 15 de diciembre del año 2022, en el cual se deja constancia que había ingresado una cantidad de escritos el día de la fecha, mediante el cual la representante del Ministerio Público realiza observaciones debido a que no está debidamente foliado. En ese sentido, solicita la reprogramación de la audiencia para el día de la fecha. Entonces, su despacho dispuso que se instale la presente audiencia el día de hoy, 27 de enero, a las 9 de la mañana. Eso es todo, señor magistrado. ¿Tenemos algún escrito, doctora Pérez? Doctor. Si tenemos algún escrito. Ningún escrito. Muchas gracias, doctora Pérez. Hasta luego. Bien, buenos días con todos. Les saluda el juez en la causa. ¿Alguna observación ya para llevar a cabo la audiencia, doctora Maraví? Ninguna, señor magistrado. Doctora Melgarejo, por Bravo Orellana. Señor magistrado, ninguna, solamente con la acotación que mi patrocinado se encuentra presente también en la sala de audiencias. Bien, por favor, si se podría enlazar por videoconferencia, doctora, que no se le... Gracias. ¿Alguna observación para llevar a cabo? Está presente el señor Bravo Orellana. Buenos días, señor Bravo Orellana, para que se presente, por favor. Buenos días. Buen día, magistrado. Mi nombre es Sergio Bravo Orellana, con DNI 060-53464. Bien. Defensa técnica de Pasco Font Quevedo. Señor magistrado, ninguna observación para el inicio de la audiencia y también hacer presente que mi patrocinado Alberto Pasco Font Quevedo está presente. Buenos días, señor Pasco Font. Buenos días también al letrado, el doctor Rosales, para que se presente el señor Pasco Font. Adelante. Buenos días, señor magistrado. Alberto Pasco Font Quevedo presente con DNI 08-22-58-67. Bien. ¿Qué tiempo va a tomar para presentar su requerimiento, doctora? Para fijar los tiempos. Muchas gracias, señor magistrado. Se solicita, por favor, a su judicatura que nos podría otorgar el tiempo de 1 hora para poder señalar los hechos fácticos y los presupuestos. No, o sea, ¿qué tiempo? O sea, le consulto para presentar todo su requerimiento, entiendo. Claro, para presentar todo el requerimiento
En cuanto la primera oportunidad sería los hechos fácticos, de ahí pasaría las imputaciones y de ahí al primer presupuesto, al segundo y al tercero. Sí, doctora, lo que le voy a pedir es que, bueno, yo estoy aplicando otra dinámica en las audiencias, Dígame usted. en donde ya no estamos, digamos, permitiendo que no sucede con usted, obviamente, sino con otras fiscalías que no vengan a leer a la audiencia, y a veces se trata de requerimientos voluminosos, de 1.500 a 2.000 páginas. Es por eso que entiendo que el requerimiento está por escrito, ¿ya? Así es, señor Si no, magistrado. la idea es que usted presente, digamos, los aspectos más importantes de su requerimiento, ¿ya? En ese sentido, yo le voy a otorgar 45 minutos, doctora. Si desea unos minutos para que pueda, digamos, ajustar su discurso, no tengo ningún problema. ¿Le parece? Muy bien, gracias, señor magistrado. Y a las defensas le voy a dar un máximo a cada uno de 30 minutos, ¿ya? O 25 minutos le voy a dar a cada parte, 25 minutos. Entonces, al Ministerio Público, 45 minutos, a cada parte, 25 minutos. ¿Sí? ¿Alguna observación con los tiempos? Fiscalía me dijo que no. Doctora Melgarejo, Ninguna, doctor. doctor Rosales. Señor magistrado, ninguna observación, solo desearía si es que OB se necesitara o se evalúe cuando se esté oralizando, si es que faltase algunos minutos a efectos de que se pueda prolongar, si es que se necesita la defensa en su momento. Sí, como le dije, que incida en los aspectos nucleares. Si yo veo que es necesario, que han condensado la información y que es necesario otorgarle unos minutos más, no tengo problema, pero se va a trabajar con 25 minutos. Por ello no tengo ningún problema en hacer una pausa para que pueda preparar el discurso. Doctora, ¿podemos iniciar ya o requiere unos minutos para ajustar su discurso, para poder estructurarlo? Si me da unos 3 minutos para poder Sí. ordenar las PPTs. Sí, obviamente, no se preocupe. Solamente para informar a las partes que, y a la Fiscalía y a las defensas técnicas, que presenten en fácil el caso, o sea, para que se pueda entender con claridad. Y yo voy a hacer pausas, ¿ya? Porque ya he llegado a la conclusión de que trabajar en jornadas largas no ayuda en nada. Si no, vamos a hacer pausas, yo creo que 45 minutos, vamos a hacer una pausa para ir luego a la otra parte, ¿ya? Me indica más, doctora, el momento. Vamos a empezar. 9:22 de la mañana, tiene el uso de la palabra la Fiscalía. Muchas gracias, señor magistrado. Buenos días con su persona y con todos los sujetos presentes. Acudo a vuestra judicatura, señor magistrado, para poder solicitar la imposición de la medida coercitiva de comparecencia restrictiva contra los hoy acusados Sergio Rafael Bravo Orellana y Alberto Javier Pasco Font Quevedo. Previo a poder fundamentar los presupuestos del requerimiento propiamente, voy a señalar los hechos en materia de investigación. El presente proyecto se circunscribe en el denominado Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur Perú-Brasil. Específicamente estamos hablando del tramo 4, que abarca de la longitud de Inambari a Sangra. Este proyecto de magna envergadura, propiamente uno de los proyectos más importantes que ha tenido el país, su adjudicación se dio a través de tratativas colusorias. Estas tratativas colusorias que se dieron para la adjudicación y la misma que se materializó en la suscripción del contrato el 4 de agosto del año 2005, tuvo la participación de personal de confianza del exmandatario Alejandro Toledo Manrique. ¿A quién me estoy refiriendo, señor magistrado? Me refiero a Sergio Rafael Bravo Orellana y Alberto Javier Pasco Font Quevedo, quienes en su condición de presidente y miembro del proyecto, del Comité de Proinversión en Proyecto de Infraestructura y Servicios Públicos, realizaron actos en contra de sus funciones a fin de poder beneficiar a la empresa. ¿A qué empresa me estoy refiriendo? A la empresa Intersur Concesiones S.A.
En ese sentido, señor magistrado, de acuerdo a los hechos fácticos, este proyecto de inversión se emitió una normativa ad hoc. ¿Para qué? Para poder adjudicar y facilitar la ejecución del proyecto. Me estoy refiriendo a la ley 28.214. Ahora bien, en noviembre del año 2004, el exmandatario Alejandro Toledo Manrique viajó a la República Federativa de Brasil en razón a la reunión de jefes de Estado y Gobierno del Mecanismo Permanente de Consulta y Concertación Política Grupo Río, que tuvo lugar en el Hotel Marriott. En dicha cumbre, Alejandro Toledo Manrique y Luis Ignacio Lula da Silva suscribieron el acuerdo bilateral que tenía como finalidad garantizar el financiamiento del corredor vial interoceánico Sur Perú-Brasil. En ese sentido, Alejandro Toledo Manrique designó a una delegación oficial. ¿Quiénes fueron esa delegación oficial? Tenemos, por ejemplo, al señor Abraham Dangond, hoy acusado en esta investigación. También tenemos al señor René Cornejo Díaz, que fue en ese entonces director ejecutivo de Proinversión, que viajó a esta delegación en compañía de Alejandro Toledo Manrique. El exmandatario Alejandro Toledo Manrique, de manera confidencial, fuera de agenda oficial, se reunió con empresarios brasileños. ¿Quiénes fueron estos empresarios brasileños? Por una parte tenemos a la empresa Odebrecht, a quienes le vendió el proyecto. ¿A cambio de qué? A cambio de un soborno. De igual manera tenemos de otro lado, se reunió con Marcos de Moura Wanderley, representante de la empresa Constructores Camargo Correa, a quien le vendió el tramo 4 del mismo proyecto por la suma de $5.411.207. Pagos ilícitos que ambos empresarios accedieron. Estas tratativas se dieron en noviembre del año 2004, conforme se registra en el movimiento migratorio de las personas antes citadas. También tenemos la declaración de Jorge Enrique Simones Barata, que señaló en su momento lo siguiente, cuando se le preguntó respecto al proyecto denominado Corredor Vial Interoceánico Sur Perú-Brasil, en relación a la empresa ganadora Constructores Camargo Correa, señaló: el presidente Toledo dijo que era mucho que Odebrecht pudiera ganar los 3 proyectos y que teníamos que dejar espacio para que ganara otra empresa. Y de allí surgió la empresa, el consorcio Intersur. ¿No? Como la empresa quería ganar el tramo 4 en ese proceso. El procurador peruano Consur pregunta: por lo que usted nos dice, ¿se entendería que el tramo 4 fue adjudicado a la empresa ganadora mediante un soborno? Así es. A través de esta gráfica, señor magistrado, quisiera mostrarle el proceso colusorio de la obra Irsasur tramo 4. Como usted puede advertir en la figura, se ve que el exmandatario Alejandro Toledo Manrique se coludió con Marcos de Moura Wanderley, representante de la empresa Intersur Concesiones, que está conformada por la empresa Camargo Correa, Queiroz Galbao, Andrade Gutiérrez. A este pacto colusorio se adherieron las personas que hoy han sido, que tienen la condición de acusados, que hoy estamos pidiendo la comparecencia por restricciones. ¿A quién me refiero? A Sergio Bravo Orellana y Alberto Javier Pascofón Quevedo, quienes se adherieron al pacto colusorio y cuyo pacto colusorio se materializó en la adjudicación de la Buena Pro de junio del año 2005 y se materializó con la suscripción del contrato del 4 de agosto del 2005. De los pagos ilícitos para obtener indebidamente la concesión del proyecto. Una vez que Camargo Correa y sus demás consorciadas ganaron el proyecto Irsasur tramo 4, su representante, Marcos de Moura Wanderley, pagó un soborno equivalente al 3.5% del presupuesto referencial de dicho tramo, correspondiendo a Alejandro Toledo el monto de $5.411.207. Al respecto, la presente investigación que se ha presentado la acusación ha identificado de manera objetiva $3.984.334. Ahora bien, es preciso señalar, señor magistrado, que no estamos hablando de cualquier empresa, sino estamos hablando de una de las empresas brasileras que formó parte del denominado Club Brasil, que aquí en Perú tuvimos la investigación, el denominado Club La Construcción. Empresas brasileras que estaban acostumbradas a adjudicarse de proyectos de inversión pública a cambio de sobornos, dando un porcentaje del 1 al 3%, y es lo mismo que pasó en el tramo 4. La Irsasur tramo 4 no se descartó de estas tratativas colusorias que tuvieron con los empresarios brasileños, conforme le he señalado en el pacto colusorio.
Al respecto, señor magistrado, es preciso señalar lo siguiente. La ley 27.223, que es la ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, cuyo objetivo es propiciar la aplicación del ciclo de proyecto de inversión pública. ¿Y esto a qué se refiere? A tres fases propiamente, que es la fase de preinversión, la fase de inversión y la fase de postinversión. Solamente la fase de preinversión está compuesta por los estudios de perfil, de prefactibilidad y los estudios de factibilidad. Para poder seguir a la siguiente fase, que es la fase de inversión. Estas fases que acabo de mencionar, señor magistrado, son sucesivas y preclusivas, cuyo objeto propiamente de esta ley es poder verificar a través de estudios técnicos sistematizados que un proyecto sea viable, que un proyecto sea rentable. Sin embargo, en este proyecto de magna envergadura, fue exonerado del ciclo de proyecto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se saltaron todo el ciclo de la fase de proyecto de inversión pública, que más adelante lo voy a detallar, señor magistrado. En ese sentido tenemos la fase de preinversión. Esta fase de preinversión fue deficiente e incompleta, señor magistrado. Y eso, ¿de dónde lo recogemos? Del informe de concesiones 01-2021-S/14-2016 del 9 de junio del 2021, que señala que el proyecto no habría contado con el perfil, no había contado con la aprobación. En consecuencia, no habría podido dar inicio a los estudios de prefactibilidad. Pese a estas irregularidades, se continuaron con los estudios de prefactibilidad. Ahora bien, los estudios de prefactibilidad solamente fueron aprobados administrativamente, esto es, a través de la Resolución Directoral 328-2003-MTC/20, Provías Nacional del Ministerio de Transportes y Comunicaciones aprobó administrativamente dicho proyecto. Sin embargo, este tipo de aprobación era irregular, pues no se encontraba prevista en la normativa. Una vez más, el informe en concesiones 01-2021 señala que al no contar el presente proyecto con la aprobación de viabilidad a nivel de perfil, no podía darse inicio tampoco a los estudios de prefactibilidad. En consecuencia, estos estudios vendrían a ser irregulares. Los estudios de factibilidad. Estamos de acuerdo al cuadro que le mencioné en la fase de preinversión. Estamos ahora en los estudios de factibilidad, que también fueron aprobados solo administrativamente. Ahora bien, cuando estaba dándose este tipo de estudios de la aprobación propiamente, se emitieron dos normas, el Decreto Supremo 018-2004 MTC, publicado el 2 de abril del 2004, y la Ley 28.214, que daban un carácter prioritario y o preferente a este proyecto. Sin embargo, a raíz de esta norma sui generis, la 28.214, en su momento fue observada, fue cuestionada. ¿Por quiénes? Por la Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, quien, mediante informe 405-2004-MTC/08 del 12 de marzo del 2004, sostuvo que la norma no contaba con sustento técnico al estar pendiente el estudio de factibilidad como el plan de intermodal de transporte. Entonces concluyeron que no debe ser aprobada por cuanto no resultaba legalmente viable. De igual manera, tenemos a la Oficina de Planificación y Presupuesto del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, quien a través del informe 227-2004-MTC/09 señaló que se estaría priorizando y decidiendo la ejecución de un proyecto que aún no cuenta con un sustento técnico-económico requerido, según las normas legales vigentes de ese momento. Es así, señor magistrado, que el 25 de noviembre del 2004, Provías Nacional del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, mediante la Resolución Directoral 828-2004-MTC/20, aprobó administrativamente y no técnicamente el estudio de factibilidad. Este tipo de aprobación era irregular
al no encontrarse prevista propiamente en la norma. El informe en concesiones 01-2021-S del 9 de agosto del 2021 señaló que al no contar el presente proyecto con la aprobación a nivel de viabilidad de perfil, no podía darse inicio a los estudios de prefactibilidad, menos podía darse inicio a los estudios de factibilidad. En tal sentido, concluyen que no debió seguirse con la fase de inversión, al no existir un proyecto de inversión viable, que siendo así resultaba un contrasentido que si un proyecto no era viable, estén priorizando su ejecución. Sin embargo, pese a estas irregularidades que les estoy mencionando, luego de 7 días de presentado el estudio de factibilidad, se dieron inicio a las acciones para el proceso de entrega en concesión del proyecto. En ese sentido, mediante resumen ejecutivo 01-2004 del 2 de diciembre del 2004, Proinversión, a través de su director de ese momento, René Cornejo Díaz, recomendó el Consejo Directivo que el proyecto IRSA Sur debía ser entregado en concesión al sector privado. Estamos en la fase de inversión propiamente. El 10 de mayo del 2004, mediante Resolución Suprema 044-2004-EF, el entonces mandatario presidencial Alejandro Toledo Manrique nombró a su personal de confianza en el Comité de Proinversión a través de la resolución que he citado. ¿A quién? A Sergio Bravo Orellana como presidente y a Alberto Javier Pasco Font Quevedo, para que luego las personas antes citadas se encarguen de la conducción y de la dirección del proyecto IRSA Sur Tramo 4. En ese sentido, Alejandro Toledo Manrique nombró en un cargo estratégico al presidente del Comité de Proinversión, a Sergio Bravo Orellana, quien era un funcionario de su confianza, a quien conocía de inicios de años de los 90, cuando ambos dictaban clases en la Universidad de San. A su vez, Bravo Orellana sería quien participó a sus colegas, en este caso Alberto Pasco Font Quevedo, para que integren junto con él el comité especial. Es así que Alejandro Toledo Manrique, a través de los miembros de Proinversión, tomaba conocimiento de todos los avances del proyecto, del proceso de promoción y de los actos de impulso que sus integrantes realizaban para materializar el pacto colusorio. Ahora bien, las graves irregularidades en el proceso para la concesión del proyecto IRSA Sur Tramo 4. El 3 de diciembre del 2004, el Consejo Directivo y el presidente del Comité Especial, Sergio Bravo Orellana, llevaron de forma no presencial la sesión 86, suscribiendo el acuerdo de Proinversión 8601-2004, estableciendo dos puntos. Establecer la entrega en concesión al sector privado. Encargar el proceso de promoción de la inversión privada al Comité de Proinversión en proyectos de infraestructura y servicios públicos. Ahora bien, el 7 de diciembre del 2004, mediante resumen ejecutivo 02-2004, el presidente del Comité de Proinversión recomendó la aprobación del plan de promoción de la inversión para el proceso de concesión del proyecto. El 10 de diciembre del 2004, a través de la sesión 200, aprobó el plan de promoción de la inversión privada del proyecto IRSA Sur, incluyendo, entre otros, el cronograma del proceso y el monto de inversión. Este acuerdo fue adoptado por Sergio Bravo Orellana, Alberto Javier Pasco Font Quevedo y Patrick Barclay Méndez, conforme al acuerdo de Comité de Infraestructura 200-100-10-2004-IRSA. El 21 de diciembre del 2004, mediante Resolución Suprema 156-2004-EF, el exmandatario Alejandro Toledo Manrique ratificó el acuerdo adoptado por el Consejo Directivo de Proinversión en la sesión del 3 de diciembre del 2004, que establecía la entrega de la concesión al sector privado proyecto IRSA Sur. Ahora bien, el 22 de diciembre del 2004, en las instalaciones del Palacio de Gobierno, a través de la sesión 87 del Consejo Directivo de Proinversión,
A solicitud de, en ese momento, el presidente de la República, Alejandro Toledo Manrique, se llevó a cabo la sesión, siendo uno de los temas en la cual participó el expresidente para tratar lo relacionado con la aprobación del plan de promoción del corredor vial interoceánico Sur Perú-Brasil, acuerdo que se dio mediante el Acuerdo de Consejo 87-2004. Esta aprobación del plan de promoción sería irregular. ¿Por qué? Porque el proyecto aún no contaba con un esquema financiero. De la modificación del cronograma del proceso de entrega en concesión. Aquí advertimos una inusitada celeridad del proceso, ya que el 12 de enero del 2005, mediante sesión 206, los miembros del Comité de Proinversión aprobaron las bases del concurso. El 19 y 20 de enero se publicó el cronograma para la concesión, donde se advierte que era por un plazo de 8 meses, del 24 de enero y que culminaba el 26 de septiembre del 2005. Sin embargo, se modificaron estas fechas y se adelantaron, quedando el cronograma que se observa el 12 de enero y se suscribió el cierre se hizo el cierre del proceso el 4 de agosto del 2005. Esta modificación de bases a través de la inusitada celeridad dio una ventaja competitiva porque la empresa Camargo Correa pudo participar con sus consorciadas y poder ganar la adjudicación de la Buena Pro, dejando de lado a otras empresas que podían participar del proyecto. Respecto a lo que he señalado, tenemos la declaración de Jorge Enrique Simones Barata, que señala respecto al tramo 2, 3 y 4 lo siguiente. Se hizo una serie de coordinaciones para que se mantuvieran los plazos de la obra de tal forma que pudiera hacerse muy rápido el proyecto, porque esa era la principal ventaja competitiva que teníamos, de poder presentar una oferta en un plazo muy corto, que seguramente las demás empresas no iban a estar preparadas para hacerlo, y de hecho la Interoceánica Sur tramo 2, 3 y 4 fueron licitados en plazos récord, de 6 meses a 8 meses, que normalmente en Perú se tornaba por lo menos 1 año y medio hasta mucho más. Jorge Enrique Simones Barata señala, pero ya sabíamos, porque las bases, a pesar de que fue aprobada después, sabíamos cuáles eran las condiciones que estaban siendo establecidas en Proinversión. Ya conocíamos del proceso, ya sabíamos cuáles eran las condiciones. Todo este plan fue orquestado porque se sabía que la adjudicación de la Buena Pro iba a ser para las empresas brasileñas, tramo 2 y 3 para Odebrecht, tramo 4 para la empresa Intersur, dentro de sus consorciadas Camargo Correa. Sobre esta modificación del cronograma, hubieron reuniones en Palacio de Gobierno entre Alejandro Toledo Manrique y representantes de la empresa Intersur Concesiones, que tenemos el 10 de enero, según el registro de visitas a Palacio de Gobierno, donde estuvieron presentes Bricio Torres, en calidad de representante de Queiroz Galbao, José María Ribeiro, de Andrade Gutiérrez, de empresa Camargo Correa y Concesiones, estuvieron presentes en Palacio de Gobiernos el 10 de enero del 2005. El 13 de abril del 2005, también 7 días antes de la presentación del sobre 1, Alejandro Toledo Manrique se reunió con René Cornejo en Palacio de Gobierno, con Bricio Torres de Queiroz Galbao, Luis Filomeno Saldaña de Intersur Concesiones y Marcos de Moura Wanderley de Camargo Correa. Respecto a las bases del concurso, mediante sesión 206 del 12 de enero del 2005, se aprobaron las bases del concurso para la entrega en concesión al proyecto IRSA Sur al sector privado. Los miembros del Comité de Proinversión realizaron esta aprobación, me refiero a Sergio Bravo Orellana y Alberto Javier Pascofón Quevedo. El 13 de enero del 2005, el presidente del Comité de Proinversión, Sergio Bravo Orellana, presentó una carta al director ejecutivo de ese entonces, René Cornejo, solicitando la aprobación de bases. Es así que en las sesiones del 14 y 18 de enero, el Consejo Directivo resolvió aprobar las bases del concurso. Al día siguiente, que fue el 19 de enero del 2005, el Comité de Proinversión publicó la convocatoria. Sin embargo, transcurridos estos 22 días de la convocatoria, con fecha 10 de febrero del 2005, el entonces presidente Alejandro Toledo Manrique emitió el Decreto Supremo 022-2005-EF, con el cual exoneraba
de la ley 27.293, la ley del SNIP, incluido la declaratoria de viabilidad del proyecto IRSA Sur Tramo 4. Como he señalado, señor magistrado, ya había un pacto colusorio, todo estaba orquestado, los estudios de prefactibilidad, los estudios de factibilidad no estaban técnicamente aprobados conforme lo ha señalado el informe en concesiones que tenemos en esta investigación. Y el proyecto, al no ser viable, no iba a pasar a la siguiente fase. Por ello, emitieron este decreto supremo para su exoneración del ciclo de proyecto. La exoneración del SNIP principalmente sirvió para ¿qué? Evitar que el proyecto sea registrado en el banco de proyectos del SNIP, acortar y acelerar el proceso de entrega en concesión del proceso, evitar la exigencia de verificación de la viabilidad del estudio de factibilidad, agilizar la concesión del tramo sur, tramo 4, permitiendo que la misma sea entregada durante la gestión del mandatario Alejandro Toledo Manrique, porque este tipo de proyectos, con unos estudios que demandaban de 1 año a 2 años, no iba a alcanzar dentro del periodo de gobierno del exmandatario, sino del siguiente. Pero ¿cuál era la finalidad del expresidente Alejandro Toledo Manrique y de las personas que se adhirieron al pacto colusorio? Me estoy refiriendo a los miembros del comité. Acelerar el proceso de promoción, adjudicar el proyecto de manera inusitada para poder adjudicarles el proyecto y materializarlos con el contrato de concesión, con la firma del contrato de concesión. Y durante ese proceso tenía que exonerarse el ciclo, para que no pase por el ciclo de proyecto. Tenemos la declaración de René Cornejo Díaz, que señaló respecto a este decreto supremo que se exoneró al proyecto SNIP, señalando lo siguiente: no tuve a la vista ningún sustento técnico, y lo que recibimos en noviembre del 2004, se refiere al estudio de factibilidad, fue el estudio aprobado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Hemos señalado que este estudio fue aprobado de manera administrativa, que no estaba regulado. El informe pericial 02-2021 EP/F Supra PDCF-EE concluyeron que este decreto supremo, que exceptuaba del ciclo de proyecto de proinversión y exceptuaba la declaratoria de viabilidad, no tenía sustento técnico. No lo decimos nosotros, lo dice nuestra pericia de ingeniería civil, que no tenía un sustento técnico este decreto supremo. Ahora bien, de la evaluación de los sobres del proceso, en abril del año 2005 y en junio del año 2005, el Comité de Proinversión, mediante el Acuerdo de Comité de Infraestructura 237-01-2005 y el Acuerdo de Infraestructura 249-01-2005, luego de evaluar los sobres, declaró como precalificados a 5 postores: Consorcio Concesionario Interoceánico Inambari Zángaro, Ingenieros Civiles Asociados S.A. de CB, Shanazca Bot Abo Ocasa SAC de CB, Consorcio Intersur y Concesionaria del Sur. Todos ellos podían presentar sus sobres 2 y 3. Sin embargo, el 21 de junio del 2005, solo lo hicieron 2 postores. ¿Y quiénes son esos 2 postores? Por un lado, el Consorcio Concesionario Interoceánico Inambari Zángaro, que está conformado por el grupo Odebrecht, y por el otro lado, el Consorcio Intersur, empresa constructores de Camargo Correa y demás consorciadas brasileñas. Al respecto de la evaluación de los sobres, las empresas Shanazca, la empresa Concesionaria del Sur, la empresa Ingenieros Asociados Civiles, no llegaron a presentar. ¿Pero por qué? Porque los plazos eran muy cortos y lo señalan en sus cartas. La carta del 23 de mayo de 2005 señala, decide no participar debido a que los tiempos eran cortos. Con la carta 13 de junio del 2005, la Concesionaria del Sur solicita que, debido a que habían cambiado las bases, solicitan una prórroga de plazo. Le dicen no, le limitan. Por eso no se presentó. En ese sentido, se advierte que estas empresas se abstuvieron de presentar sus propuestas, ya que el tiempo para elaborar una propuesta que sería acorde a las magnitudes del proyecto será muy corto. El Comité de Proinversión, pese a las abstenciones de estos postores precalificados, decidió continuar el proceso.
En ese sentido, tenemos lo siguiente, y acá tenemos que advertir cuál es la práctica, el modus operandi de estas empresas brasileras. En la presentación del sobre 2, del sobre 3, Odebrecht, ¿qué hizo? Se autodescalificó. ¿Por qué? Porque presentó la oferta económica superior al estimado. ¿Qué quiere decir? Presentó por el PAO un monto superior. Él presentó $28.405.000. Sin embargo, el PAO era $25.463.000. Y la empresa Intersur Concesiones sí presentó su oferta económica de acuerdo a lo establecido. Pero ¿qué pasó en el tramo 2 y 3? Ahí también estuvieron las dos empresas, pero ¿quién se autodescalificó? Intersur Concesiones. O sea, en el tramo 2 y 3 participan las dos empresas también brasileñas, como estaba todo orquestado, todo pactado, yo me descalifico porque en el tramo 4 yo me voy a presentar también, pero me voy a autodescalificar. Todo estaba orquestado, todo estaba maquinado, señor magistrado, para poder llevar a cabo este proceso de promoción y de favorecimiento. ¿Qué dice Jorge Enrique Simones Barata en su declaración? Fiscal peruano pregunta, a ver, declarante, diga usted si su representada ganó la licitación del tramo 2 y 3 de la carretera interoceánico sur. ¿A qué se debió que no obtuvieron la buena pro del tramo 4? Jorge Enrique Simones Barata responde, eran dos motivos principales. El primero, de que el propio presidente había pedido para que yo no ganemos todos. Entonces seguramente hemos entregado un precio más alto para el tramo 4, se refiere a la oferta económica. Y segundo, porque ya era bastante, ya que ellos estaban ya realizando del proyecto 2, del tramo 2 y 3. Ahora bien, señor magistrado, acá tenemos una modificación, cambios sustanciales que se dieron a las bases, que si bien es cierto, nuestros peritos de ingeniería civil han determinado varios cambios de base. Sin embargo, nosotros como fiscalía vamos a considerar los siguientes que le voy a detallar, que fueron cambios sustanciales. ¿Para qué? Para favorecer a la empresa Intersur Concesiones que gane la adjudicación de la buena pro. ¿A qué me refiero? A la modificación de la cláusula 5.2.4 de las bases en beneficio de un determinado postor. El Comité Especial de Proinversión, con la aprobación del Consejo Directivo, realizó cambios sustanciales en favor del postor que postuló para ganar la concesión. ¿A qué me refiero? ¿Qué señalaba esta cláusula? ¿Qué señalaba? El postor, sus accionistas o socios o sus integrantes y los accionistas y socios de estos últimos, en caso de que el postor sea un consorcio, no tengan proceso judicial relacionado con materias que razonablemente pudieran dar inicio de la falta de idoneidad para la ejecución de obras y el mantenimiento de los tramos viales del proyecto Corredor Interoceánico Sur Perú-Brasil. Con arreglo a esta cláusula, los postores debían presentar una declaración jurada en cuyo punto A el postor debía informar para no ser descalificado que no tenía proceso judicial o arbitral alguno iniciado por o contra el Estado. Al respecto, ¿qué hizo la constructora Queiroz Galbao, que es empresa integrante del consorcio Intersur Concesiones? El 21 de marzo del 2005 presentó una carta señalando lo siguiente. La carta 053-2005-CQGSP formuló la siguiente consulta al Comité de Proinversión por el formulario 4 del anexo 4, solicitando lo siguiente: que se modifique la cláusula de modo tal que se omita la palabra contra en la proposición proceso judicial o arbitral iniciado por o contra el Estado. ¿Qué hace el comité, señor magistrado? El Comité de Proinversión, a cargo de Sergio Rafael Bravo Orellana y Alberto Javier Pasco Fonquevedo, aceptan lo que le dice. O sea, te mando que hagas esta modificación y lo acepto. ¿De qué manera lo podemos evidenciar? Con la circular 4 cuando comunica el cambio de bases. Ustedes pueden observar ahí las bases del concurso. Cláusula originaria señalaba proceso judicial o arbitral alguno iniciado por o contra el Estado. Se modifica proceso judicial o arbitral alguno iniciado por el Estado. Proinversión o el comité. A través de la circular 20 se sella esta modificación a la cláusula. Pero esta modificación era porque la empresa
Queiroz Galvao tenía un proceso contra el Estado, contra la Contraloría General de la República, donde estaba reclamando utilidades, donde estaba reclamando más de 2 millones de utilidades. Es por eso que era de suma importancia que esta cláusula de las bases sea cambiada, porque si no, ¿cuál sería la consecuencia? Que la empresa no podría calificar como postora, no podía ser un postor calificado, porque las bases iniciales eran correctas. Las cambiaron ¿para qué? Para favorecer a la empresa Intersur Concesiones. Ahora bien, de las irregularidades para el otorgamiento de la buena pro como para la suscripción del contrato de concesión el 17 de enero del 2005, se convocó al concurso de proyectos integrales para la concesión. Inicialmente el presupuesto era $171,661,335, conforme se puede observar en la pantalla. Sin embargo, se emitió la circular 40 del 20 de junio del 2005, donde el Comité de Proinversión modifica el presupuesto referencial, ascendiéndolo ahora a $214,644,539.87. Es decir, el Comité de Proinversión fijó los montos máximos para el PAO y para el PAMO, respecto de los cuales los postores precalificados presentarían sus propuestas económicas. El esquema del PAO y PAMO aprobado por el Comité de Proinversión no tenía sustento, pues no contaba con los respectivos informes técnicos, económicos y financieros, dejando su determinación a propuesta del concesionario, asumiendo quién iba a asumir el riesgo, el Estado. Es por ello que el 23 de junio del 2005, el Comité de Proinversión otorgó la buena pro del proyecto del tramo 4 con un pago final de $25,449,000 y un PAMO, pago anual de mantenimiento de obra de $4,683,000 al consorcio Intersur Concesiones. Es decir, las consorciadas lograron hacerse de la concesión, luego de que el comité, como he señalado, modificara la cláusula 5.2.4 a su medida, señor magistrado, a su solicitud. El Comité de Proinversión, a fin de evitar, como he señalado, descalificación del consorcio, optó por dejar solo el supuesto de aquellos postores que tengan procesos judiciales que les hayan sido iniciados por el Estado. Aquí, señor magistrado, se evidencia la participación delictiva decisiva que tuvieron los integrantes del Comité de Proinversión. Sergio Bravo Orellana como presidente y Alberto Javier Pascofón como miembro del comité a cargo del proceso, de la conducción del proceso de promoción, ya que bajo una misma resolución criminal actuaron y se adherieron al pacto colusorio para favorecer a la empresa a través de estos actos dentro del proceso. La suscripción indebida al contrato de concesión. Mediante la circular 56 del 3 de agosto del 2005, el Comité de Proinversión comunicó a los postores que la fecha de cierre iba a ser el 4 de agosto del 2005 a partir de las 10 de la mañana. El 4 de agosto del 2005, ¿qué pasó? 10:02 de la mañana, la Vicecontralora General de la República, Rosa Urbina Mancía, presenta el oficio 262-2005 CG/BC del 3 de agosto del 2005 con su respectivo anexo a través de la Mesa de Partes de Proinversión, mediante el cual comunica que la constructora Queiroz Galvao tenía un proceso judicial signado con el expediente 2001-68-11. Ante el 28 Juzgado Civil de Lima de la Contraloría, a la Contraloría General de la República por indemnización de daños y perjuicios. Pese a la advertencia que hizo la Contralora a través de esta carta, mediante la sesión 270 a las 10 de la mañana del 4 de agosto, se reunieron para dar inicio a los actos de cierre los miembros del Comité de Proinversión. A las 10:15 de la mañana, el presidente del Comité de Proinversión fue informado del ingreso de la carta de la vicecontralora que había recibido. En ese momento se señaló lo siguiente: tomar conocimiento del oficio,
establecer en base a la opinión vertida del gerente de la oficina legal de Proinversión que no existía impedimento alguno con la constructora Queiroz Galbao y solicitar la opinión del gerente de la oficina legal de Proinversión y de un estudio de abogados de primer nivel. Disponer la continuación de los cierres, del cierre del proyecto, suspendiendo la sesión y la suscripción de los contratos de concesión hasta la espera de los informes. ¿Qué pasó a las 10:40? 10:40 de la mañana, el Comité de Proinversión suspendió la sesión a la espera de estos informes solicitados que he mencionado, el informe de un estudio jurídico. 1:10 de la tarde retomaron, continuando la sesión ya en las instalaciones de la Dirección Ejecutiva de Proinversión, la cual concluyó a la 1:20, con el acuerdo del comité de elevar al Consejo Directivo de Proinversión el acta y los informes y documentación, a efectos de que ellos puedan determinar la continuación o suspensión del contrato. El estudio jurídico Abogados Monroy se encargó de emitir una opinión sobre los alcances de esta carta presentada por la Contraloría. Se materializó con el informe legal recepcionado el día 4 de agosto del 2005 a la 1:07. El informe legal concluyó que en función a lo señalado consideramos que el oficio de la Contraloría es inocuo respecto a la regularidad del concurso llevado a cabo por Proinversión porque se refiere a sujetos distintos de los que conforman los consorcios que se adjudicaron la Buena Pro. De esta manera no genera ningún cuestionamiento ni eficacia jurídica respecto de la regularidad del concurso para la concesión de los tramos viales, Corredor Vial Interoceánico Sur Perú-Brasil. Sin embargo, aquí hay que tener algo presente. Este informe legal no se pronuncia sobre la implicancia que tendría el oficio de la Contraloría General de la República en la suscripción del tramo 4 del proyecto IRSA Sur. El mismo abogado Juan Monroy, al señalar respecto a su informe que emitió, dijo de que no estaba su informe circunscrito respecto al tramo 4, sino al tramo 3. Y así se emitió su informe. Sin embargo, en la Oficina Legal de Proinversión, a través del informe legal 383-2005, LEG-PBZ, del 4 de agosto del 2005, del mismo día, dirigió al presidente de Proinversión, Sergio Bravo Orellana, señalando que no existía impedimento para la suscripción de los contratos de concesión, entre ellos el tramo 4. El Consejo Directivo de Proinversión, mediante la sesión 109 del 4 de agosto del 2005, inició su sesión a las 12:30 y terminó a la 1:45. ¿Qué quiero decir? En 1:15 desestimó el oficio de la Contraloría. En 1:15 para poder cerrar un proyecto, para firmar un proyecto de magna envergadura. 1:15, señor magistrado. La sesión concluyó a las 13:45, el 4 de agosto del 2005. Es decir, señor magistrado, con este relato, en menos de 3 horas, contando desde el ingreso del oficio de la Contraloría, se emite un informe de un estudio jurídico, quien señala que no se pronunció por el tramo 4, sino por el tramo 3, toman por dicho ese informe que ya estaba preparado, y emiten un informe de la Gerencia de Asesoría Legal de Proinversión señalando que sigan con el proceso. ¿Qué hacen los miembros del comité al ver todo este suceso? Simplemente solicitan un informe de asesorías, lo remiten para el Consejo Directivo, pero no plantean ningún tipo de observación respecto a lo que se está suscitando. ¿Por qué? Porque todo estaba orquestado, porque todo se sabía, porque se habían adherido al pacto colusorio, sabían lo que tenían que hacer. El 4 de agosto tenían que firmar el contrato de concesión de IRSA Sur tramo 4. Ahora bien, se dio también la ley 28.670, aplicación retroactiva y efectos ilegales al contrato de concesión. La dación de esta ley quebrantó el principio de irretroactividad, por el cual una ley no tenía efectos hacia atrás, sino a partir de su entrada en vigencia. Sin embargo, lo que hicieron por medio de esta ley fue dar vicios de legalidad a la etapa contractual y convalidar la etapa en la cual se había dado de una manera célere
la entrega en concesión, para que posteriormente no sea verificado a través de la Contraloría General de la República, ya que sabían que todo el proceso que se dio fue de manera irregular. Otro punto que nosotros también hemos advertido y que es de suma importancia, así como el cambio de bases que fue trascendental para que ganara la empresa a cargo de los miembros del comité especial, fue el plazo de la concesión de 20 a 25 años. La concesión presenta dos etapas, una de construcción y la otra que es operación y mantenimiento. En esta segunda etapa es donde la infraestructura se presta para el servicio público, ¿no? Al usuario y el inversionista recupere lo asumido en la primera etapa. Pero, ¿qué pasa a través del resumen ejecutivo 10-2005-IOS del 14 de febrero del 2005? El presidente del comité, Sergio Bravo Orellana, recomienda la aprobación de la modificación de bases respecto a la ampliación de plazo de concesión, así como su elevación al Consejo Directivo para una correspondiente aprobación. Doctora, disculpe, le quedan 2 minutos Ya. por todo el requerimiento, pero le había indicado 45 minutos, no le he interrumpido, por eso le solicité que solamente presente el caso y presente las razones centrales de su pedido. Muchas gracias, señor magistrado. En ese sentido, esta ampliación de 20 a 25 años que solicitan el cambio es para favorecer no al Estado, sino que en la operación y mantenimiento iba a realizarse todas las ganancias que iba a recibir la concesionaria. Ahí podemos ver las modificaciones que se dieron de manera originaria y de manera modificada sobre la ampliación de plazos, que no solamente amplía 5 años, sino que eso se duplica. Es decir, vamos a tener por 25 años más, señor magistrado, la operación y mantenimiento por parte de la empresa. ¿Esto perjudica al Estado? Por supuesto que sí. Aunado a ello también tenemos la partida de transitabilidad. No tuvo ningún sustento técnico. Lo dice ¿quién? El informe pericial 2-2021, que señala que se realizó una partida adicional para favorecer a la empresa. Todo ello que he mencionado me voy a pasar ahora para el perjuicio económico. Es un excesivo sobrecosto en perjuicio del Estado, señor magistrado. ¿Por qué lo señalo? Se ha detectado un aumento y un incremento millonario del costo de inversión de 237.132.573 respecto al monto del contrato entre el Ministerio de Transportes y la empresa Camargo Correa, que es consorciada de Intersur Concesiones, al presupuesto dentro de la fecha a través del oficio, señor magistrado, 751-2005, del 20 de junio del 2005, remitieron cuál era la inversión del proyecto. Ahora bien, mediante el oficio 4922-2022, de septiembre del año 2022, nos señalan cuánto ha sido el pago dentro del 28 de abril del 2006 al 31 de mayo del 2022, el pago que se ha realizado, según lo que puede advertirse en el cuadro: recursos ordinarios, recursos directamente recaudados, endeudamiento interno, Corporación Andina de Fomento, siendo que el 83% es sobre recursos ordinarios propiamente. ¿Cuánto es este incremento, señor magistrado? Hablamos en porcentajes de 514.81% de incremento que tuvo el excesivo costo que ha perjudicado al Estado. Sobre las imputaciones personales para poder pasar a los presupuestos, señor magistrado. Doctora, venció su tiempo, doctora. Señor magistrado. Por eso le indiqué, por favor, que si requería tiempo para preparar el discurso, que usted misma me indique qué tiempo va a demorar, pero yo ya he fijado un tiempo, por eso le decía. Sí, le entiendo, señor magistrado. Solo le pediría por esta oportunidad unos 10 minutos adicionales para poder pasar a los siguientes presupuestos, señor magistrado. Por eso le digo, ¿va a poder usted continuar o en todo caso le doy un tiempo para que estructure bien y qué tiempo más va a requerir? Porque de lo contrario voy a tener que cortar ya su participación. Unos 20 minutos, señor magistrado, para poder culminar con el todo. ¿Ya? 20 minutos me dice. Sí, señor magistrado.
¿Le parece si hago una pausa para que prepare su discurso? Porque la idea, como le digo, no es que, digamos, se haga una descripción del caso, ¿ya? Sino que me dé usted razones por las cuales debería yo imponer o no comparecencia con restricciones de los dos Justamente voy a investigados. pasar a los presupuestos. ¿Ya? Quería Va a requerir un señalar. tiempo para que estructure su discurso porque usted me está pidiendo un tiempo adicional, para que usted tenga el tiempo para que estructure bien su discurso. Ya, ahora bien, señor magistrado, sigo con los presupuestos para poder agilizar en el tiempo, en el tiempo Ya. que le pedí. Voy a hacer una pausa, doctora, Muchas ¿ya? gracias. Porque ya hemos trabajado casi más de 45 minutos y le voy a tener que ampliarle 20 minutos más, doctora, de lo contrario, y por eso que voy a hacer la pausa para que usted estructure bien su discurso. La idea, como le digo, no es hacer una descripción de requerimiento, sino darme razones sobre su pedido. Suspendemos la grabación, ¿no? Bien, son las 10:50, se reanuda la audiencia. Fiscal, 20 minutos para que concluya. Gracias, señor magistrado. Conforme a los hechos fácticos que se han relatado, los fundados y graves elementos de convicción que se encuentran justamente en el requerimiento en el numeral 6.3, relatan todos los elementos de convicción que yo he señalado de manera sucinta, que para Fiscalía serían el primer presupuesto. Respecto al segundo presupuesto de prognosis de pena, señor magistrado, al ser el delito de colusión agravada como pena mínima tenemos 15 años, pena máxima 20 años, y al haber advertido circunstancias cualificadas y circunstancias específicas, se ha determinado la pena de 22 años y 2 meses con 2 días, tanto para el señor Sergio Bravo Orellana como para Alberto Javier Pascofón Quevedo. ¿Cuánto es el pronóstico, me dice? 22 años. Ya, ¿cuál es 2 meses. el marco de pena combinada, me indicó? Se encontró circunstancias específicas para el caso. El marco de pena combinada del tipo penal es 384, pena mínima 15 años, pena máxima 20 años. 20. Sí. Ya, ¿y por qué está fijando 22? Quiero entender eso. Sí, en el caso del señor Sergio Bravo Orellana se encontró circunstancias cualificadas porque registra investigaciones tanto el 6-2018, el caso 1-2020, el 472 que se encuentra en acusación, el 1-2018, el 11-2019 y el 2-2017. ¿Está hablando de Bravo? Sí, Sergio Bravo Orellana. En cuanto a las circunstancias específicas, en el caso de Bravo Orellana, no se aplica el sistema de tercios, por lo tanto, se determinó la pena básica de 20 años a 26 años y 8 meses, que también sería mayor, ¿no? Por ello se ha determinado 22 años, 2 meses y 2 días para el caso de Sergio Bravo Orellana. Sí, doctora. Ya, doctor. Y en el caso de Alberto Javier Pascofón Quevedo se encontró circunstancias cualificadas y circunstancias específicas. Por eso también se determinó 22 años, 2 meses y 2 días. En el caso de Alberto Javier Pascofón Quevedo, también de igual forma, la habitualidad respecto al caso 1-2018, 11-2019, 2-2017, que se encuentra con requerimiento de acusación. Respecto al tercer presupuesto, señor magistrado, para este Ministerio Público, Sergio Rafael Bravo Orellana no tendría un domicilio fijo estable, lo cual debilitaría su arraigo domiciliario, dado que, según su declaración indagatoria, el domicilio que figura en su ficha RENIEC, según lo que ha señalado ante la Contraloría General de la República y de la revisión en el currículum vitae de SAN, figurarían cuatro domicilios, señor magistrado. Aunado a ello, tenemos informes de óbice que han señalado, el informe 061, el informe 72, que han señalado durante el periodo del 15 de julio del 2022
al 30 de julio del 2022, así como del 6 de agosto del 2022 al 16 de agosto del 2022, no lograron obtener contacto visual con el acusado. Por lo tanto, no podría determinarse el arraigo domiciliario. Respecto al arraigo familiar, señor magistrado, tenemos que, conforme a su declaración que ha señalado, el señor estaría casado con la señora Patricia Lourdes Arredondo, que figura una dirección en La Molina, calle B, manzana 6, lote 3. Respecto, también ha señalado que tiene 4 hijos y según lo que hemos advertido, son mayores de edad de 32 años, 31 años, 22 años, 20 años, los cuales 3 de ellos registrarían el domicilio en el distrito de La Molina, lote 3, manzana 6, tercera etapa, urbanización El Rincón de la Planicie. Y en el caso de su otro hijo, en el distrito de San Borja. Respecto al arraigo laboral, señor magistrado, se ha advertido propiamente de la declaración jurada que percibe una remuneración mensual tanto del año 2004 al 2010, tanto del 2006 al 2008, y de la Contraloría General de la República de los años 2004 al 2009, los ingresos que en pantalla se muestran, señor magistrado. Respecto a su estatus económico, señor magistrado, se ha advertido que tiene propiedades, 6 propiedades que registran en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, de cual demostrarían que conforme a las remuneraciones e ingresos que ha tenido el señor Sergio Bravo Orellana, ha adquirido estos bienes. Respecto a las facilidades para abandonar el país, señor magistrado, se advierte del registro migratorio que el señor Sergio Rafael Bravo Orellana registra numerosos viajes desde el año 2005 que se ha hecho el corte. Los demás viajes están propiamente en el requerimiento. Estos viajes, señor magistrado, son de largos días, de 6 días, 7 días, 15 días, 11 días, dado que por su posición económica tiene facilidades para dichos viajes conforme se aprecian en los movimientos migratorios. Respecto al señor Alberto Javier Pasco Font Quevedo, de igual forma se solicitó pueden hacerle una videovigilancia y en los mismos informes han determinado en los mismos periodos de 15 días, tanto en el mes de julio como en el mes de agosto, que no tuvieron contacto visual con la citada persona en el domicilio que registra en su DNI y el que fue declarado ante nuestro despacho fiscal. Respecto al arraigo familiar, señor magistrado, se ha advertido que conforme a los elementos que obran en el requerimiento, no tendría hijos y no estaría a cargo de ninguna persona que acredite el arraigo familiar, conforme lo ha señalado en su declaración que es soltero, el señor Alberto Javier Pasco Font Quevedo. Aunado a ello, se ha advertido respecto a su declaración jurada ante la Contraloría General de la República que tendría ingresos desde el año 2004 hasta el año 2017 de 32.300 soles anuales, 25.400 soles anuales, 30.400 soles anuales, que darían cuenta de un ingreso económico que ha tenido el señor Alberto Javier Pasco Font Quevedo. Aunado a ello, tenemos en registros públicos la titularidad de un carro propiamente. Acá quisiera acotar lo siguiente. Se informó en el día 25 que usted ha señalado que debería dar cuenta en audiencia. El día 25 de enero del 2023 se señaló que esta fiscalía habría pedido a la Superintendencia Nacional de Registros Públicos acrediten o señalen, precisen por qué el señor Alberto Javier Pasco Font Quevedo no registraría algún domicilio, dado que de la revisión que presentó en su momento en diciembre, ¿no?, de la audiencia que presentó los nuevos elementos, se habría advertido que figuraría estos predios. Hasta el momento que le presenté el escrito,
no teníamos cuenta de esta información, dado que SUNAR nos respondió con la misma información que decía 0 registros en propiedad inmueble. Sin embargo, el día de ayer, y que ahora puedo darle a conocer a su despacho, nos han informado recientemente con la ubicación correcta de su apellido, que es Pasco-Font, registraría el inmueble de Grimaldo en Grimaldo del Solar. Es lo que quería darle cuenta, ya que lo señaló en la resolución que nos notificó para dar cuenta en audiencia. Ese punto para poder aclararlo. ¿Un inmueble? Un inmueble y 2 estacionamientos. ¿Un departamento? Sí. Grimaldo del Solar 452. Ya. Bueno, respecto a las facilidades para salir del país, también se advierte, señor magistrado, movimientos migratorios que no son de 2, 3 días, sino más de 19, 20, 17 días, conforme se puede apreciar en el PPT que se está proyectando. Y algo que quería que se puede llamar su atención también, dado que para Fiscalía llamó la atención, los viajes que he realizado en el año 2022 a la República Federativa de Brasil, justamente donde se encuentra un coacusado, que es Marcos de Moura Wanderley, en la presente carpeta, que es la 14-2016, expediente 141-2017. En el incidente 72 se ha pedido un requerimiento de prisión preventiva contra la citada persona. Respecto a la gravedad de la pena, señor magistrado, conforme se han señalado, superan ampliamente los 4 años exigidos por nuestra norma procesal, ¿no? Y existe un inminente peligro que los imputados, tanto Sergio Bravo Orellana como Alberto Javier Pasco Font Quevedo, puedan optar por la fuga y ocultamiento ante una probable sentencia y condena en contra de los mencionados. En relación a la magnitud del daño causado, señor magistrado, conforme se ha señalado, aquí se ha generado una defraudación con perjuicio pecuniario en un incremento de más del 500%. En relación al comportamiento de los imputados, señor magistrado, se puede advertir que en el caso de Sergio Rafael Bravo Orellana registra 6 procesos penales en calidad de imputado. El primero, el 478-2015 con acusación, el 14-2016 que es nuestra, que es con acusación, el 6-2018 con una formalización de investigación preparatoria, el 1-2018 con formalización de investigación preparatoria, el 11-2019 con formalización de investigación preparatoria y el 1-2020 con investigación preliminar. Respecto a Sergio Bravo Orellana, se advierte 4 sentencias rehabilitadas, lo cual permitiría corroborar de que el acusado en mención perpetra conductas de incidencia en hechos de relevancia penal, siendo las mencionadas por administración tributaria, violación a la libertad de trabajo, entre otras. Respecto a Alberto Javier Pasco Font Quevedo, de igual manera, señor magistrado, se registra, de acuerdo, su comportamiento tiene 4 procesos penales, que es el 14-2016, 2-2017, 1-2018, 11-2019, todos relacionados contra los delitos contra la administración pública, señor magistrado. En relación al peligro de obstaculización, señor magistrado, existe un riesgo razonable que ellos pudieran influir en los imputados y testigos, señor magistrado. Di un ejemplo, el detalle de por qué sus viajes a Brasil, justamente donde se encuentra esta persona que es su coimputado, señor magistrado, resultando para Fiscalía sospechoso tales movimientos. Respecto a las restricciones, conforme se puede advertir, estamos pidiendo las mismas que se proyectan en pantalla, ¿no? No se tase de la localidad donde reside, comparecer cada 30 días, presentarse puntualmente ante las autoridades del Poder Judicial y el Ministerio Público de ser caso, la prohibición de comunicarse con sus coimputados, testigos y órganos de prueba, y el pago de la caución económica de 100,000 soles para cada uno de los imputados, señor magistrado. De igual forma, para nosotros resulta idóneo, necesario
y proporcional a la medida que estamos solicitando. ¿Para qué? Para poder asegurar la presencia del imputado en la siguiente etapa, que es la etapa intermedia propiamente, que es por el requerimiento de acusación, y la duración de la medida, señor magistrado, es durante todo el tiempo que dura el proceso. Eso es todo, señor magistrado. Bien, ha terminado ya la Fiscalía de realizar su intervención. Solamente, bueno, vamos a tener que... Vamos a otorgar el uso de la palabra, ¿ya? Un momento, por favor, voy a ver si tenemos tiempo, si no para, digamos, suspender para otra fecha. Bien, solamente para anunciarle que la siguiente fecha va a ser el 30 de enero, ¿ya? Del 2023, a las... vamos a trabajar a las 2:30 de la tarde, ¿ya? 30 de enero del año 2023. En ese sentido, para no cortar, lo que pasa es que tengo programada audiencias para el día de hoy, así que vamos a programar para esa fecha. Bien, conocimiento de la fiscal. Conforme, señor magistrado. Doctor, doctora Melgarejo, doctora Melgarejo, sí. Conforme con la fecha y hora, señor magistrado. Doctor Rosales. Conforme, señor magistrado. Bien, suspendemos, cerramos la grabación. Buenos días.